La gripe española de 1918 fue una de las pandemias más mortales en la historia de la humanidad. Esta enfermedad afectó a una gran parte de la población mundial y dejó un legado duradero en términos de salud pública, medicina y sociedad. Aquí te proporciono una descripción exhaustiva sobre la gripe española. La pandemia de gripe española tuvo lugar entre 1918 y 1919, coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial. Impacto global. Afectó a casi todos los rincones del mundo, desde pequeñas islas del Pacífico hasta las ciudades más grandes de Europa y América. Se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial se infectó. A pesar de su nombre, la pandemia no se originó en España. El término, gripe española, se popularizó porque España, un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, no censuró los informes sobre la enfermedad, a diferencia de otros países en guerra, donde la censura de prensa evitó que se difundiera información sobre la gravedad del brote. Agente patógeno. La gripe española fue causada por un virus de la influenza A del subtipo H1N1. Este virus tenía una capacidad excepcional para mutar y evadir el sistema inmunológico humano. El virus se transmitía principalmente a través de gotículas respiratorias cuando las personas infectadas tosían, estornudaban o hablaban. También podía transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara. La pandemia se propagó rápidamente debido a las condiciones de hacinamiento y movimiento masivo de tropas durante la Primera Guerra Mundial, así como a la falta de tratamientos médicos efectivos y medidas de control. Síntomas iniciales. Los síntomas de la gripe española eran similares a los de la gripe estacional. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, fatiga extrema y dolores musculares. Síntomas graves. En muchos casos, la enfermedad progresó rápidamente, causando neumonía grave, que resultaba en dificultad respiratoria, cianosis, coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno, y, a menudo, la muerte en pocos días. Mortalidad en jóvenes. A diferencia de otras gripes, la gripe española afectó gravemente a personas jóvenes y sanas, entre 20 y 40 años, además de los grupos vulnerables como niños y ancianos. Esto se ha atribuido a una respuesta inmunitaria descontrolada conocida como tormenta de citoquinas. Se estima que la gripe española causó entre 50 y 100 millones de muertes en todo el mundo, lo que representaba entre el 2.5% y el 5% de la población mundial en ese momento. Esto la convierte en una de las pandemias más letales de la historia. Algunas de las tasas de mortalidad más altas se registraron en regiones como Asia, África y América Latina, donde el acceso a la atención médica y las medidas de control eran limitados. En las islas del Pacífico, algunas comunidades perdieron hasta un 20% de su población. En los Estados Unidos, la gripe española mató a aproximadamente 675,000 personas, con ciudades como Filadelfia y San Francisco siendo gravemente afectadas. La pandemia causó una gran disrupción en la vida cotidiana. Las escuelas, teatros, iglesias y otros lugares de reunión pública fueron cerrados, y se implementaron cuarentenas en muchos lugares. En algunos casos, las ciudades enteras quedaron paralizadas. La productividad se vio afectada, ya que un gran número de trabajadores se enfermó o murió, lo que ralentizó las industrias y las economías nacionales. La atención médica y los servicios funerarios estuvieron desbordados. Al igual que otras pandemias, la gripe española también estuvo acompañada de desinformación y estigmatización. En algunos lugares, las minorías étnicas y ciertos grupos fueron injustamente culpados de propagar la enfermedad. En 1918, los antibióticos no existían, y los antivirales específicos para la gripe tampoco estaban disponibles. Los médicos recurrieron a cuidados de soporte, aunque la mayoría de los tratamientos disponibles eran ineficaces.
No existía una vacuna contra la gripe, y las medidas de prevención se centraron en la cuarentena, el uso de mascarillas y la prohibición de reuniones públicas. Estas medidas fueron implementadas con éxito variable en diferentes lugares. La pandemia de 1918 llevó a un mayor interés en la investigación de la gripe y la virología, sentando las bases para el desarrollo de las futuras vacunas contra la gripe. La gripe española impulsó la creación y fortalecimiento de organismos de salud pública, como el precursor de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para mejorar la respuesta global a pandemias. La pandemia subrayó la necesidad de mejorar la atención médica y la investigación científica en enfermedades infecciosas, y llevó a avances en la virología, la inmunología y la epidemiología. A pesar de su impacto, la gripe española fue en gran medida olvidada en la memoria colectiva, eclipsada por la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en años recientes, ha sido redescubierta y estudiada como un ejemplo crucial de los riesgos de las pandemias. Gripe aviar y gripe H1N1 de 2009. La pandemia de gripe H1N1 en 2009, aunque menos letal, fue causada por una cepa de influenza similar a la de 1918. Esta pandemia reciente subrayó la continua amenaza de las enfermedades virales respiratorias y la importancia de la vigilancia y la preparación. La pandemia de COVID-19 de 2020 ha sido comparada frecuentemente con la gripe española en términos de su propagación global y su impacto en la sociedad. Ambas pandemias destacaron la necesidad de respuestas rápidas y coordinadas, así como la importancia de la ciencia y la comunicación en la gestión de crisis de salud pública. La pandemia de 1918 demostró la importancia de la vigilancia global y la respuesta temprana para contener brotes antes de que se conviertan en pandemias. La transparencia y la comunicación efectiva son cruciales para combatir la desinformación y manejar adecuadamente la crisis. La necesidad de planes de preparación ante pandemias ha sido una de las lecciones más importantes, que ha llevado a la creación de estrategias y políticas para enfrentar futuras amenazas pandémicas. La gripe española sigue siendo un ejemplo crucial de los peligros de las enfermedades infecciosas y de cómo las pandemias pueden alterar el curso de la historia. Su estudio continúa proporcionando valiosas lecciones para la medicina y la salud pública en el manejo de futuras crisis sanitarias globales.